Mesa Redonda. El presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, señaló que ya se han detenido varias personas relacionadas al atentado en el que murió el científico Mustafa Ahmadi-Roshan. El canciller de Rusia aseguró que las sanciones unilaterales aplicadas por Occidente en contra de Irán busca estrangular la economía de ese país. Miércoles 13 de enero. Puerto Príncipe se despierta. Me despierto, pero no de mi pesadilla. Es un clima de fin del mundo. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, que ya tiene que ver con un país de nuestra región, específicamente Perú, las consecuencias que ha tenido, varios días de lluvia en ese país, los desastres causados. Veamos. Perú sigue en estado de alerta por las lluvias. Se confirman ya 11 fallecidos y más de 30.000 afectados. Durante los últimos 3 meses, fuertes precipitaciones han causado estragos en más de 6.000 viviendas. El Instituto de Emergencias Naturales y Defensa Civil informó que las inundaciones y deslizamientos de tierra han perjudicado 21 regiones de este país, entre ellas Cusco y Amazonas. Bueno, y para complementar esta información quiero leer un despacho de la agencia EFE. Dice que las lluvias también han destruido 284 viviendas y dejaron 756 casas inhabitables, más de 6.526 afectadas y más de 9 kilómetros de carretera destruida. Dice que una de las zonas más afectadas es la región selvática de San Martín, donde los ríos Huallaga, Mayo y Guayabamba se desbordaron y dejaron más de 11.000 afectados y 240 damnificados. Son algunas informaciones en torno a esta situación que vive Perú, ya conocida nuestra noticia del día. Pues vamos a pasar al tema que nos ocupa, repito, en el primer momento de la mesa redonda. Irán. Y una de las noticias que pudimos ver por los diferentes medios de comunicación, tanto de nuestro país como internacionales, con respecto a Irán, fue el asesinato muy reciente, hace unos días, de un científico nuclear de ese país. Yo les propongo ver el siguiente reportaje para actualizarnos sobre este tema específicamente y después comenzar, partiendo de este hecho, el análisis en torno a este país centroasiático. Veamos. El presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, señaló que ya se han detenido varias personas relacionadas al atentado en el que murió el científico Mustafa Ahmadi-Roshan. El gobierno iraní exige respuestas contundentes por parte de la comunidad internacional. El responsable de inteligencia iraní insistió a la comunidad internacional, sobre todo a las entidades jurídicas, a definir su posición frente a estos actos de terrorismo contra científicos de Irán. El pasado miércoles, otro experto fue asesinado por la explosión de una bomba en la capital, y el crimen de Ahmadi-Roshan se suma a los de otros científicos iraníes vinculados con el programa nuclear pacífico del país. Y antes de darle la palabra a nuestro colega Moisés, vamos a leer también un despacho de la agencia Prensa Latina, la cual, de hecho trabaja. Dice que el presidente Mahmoud Ahmadinejad expresó hoy sus condolencias a familiares del científico nuclear asesinado, que veíamos en este reportaje, en la capital de Teherán, mientras diputados aseguran que Irán reclamará en foros internacionales castigo para los culpables. Ahmadinejad asistió a un oficio religioso en la mezquita de la presidencia como parte de una ceremonia para rendir tributo a Ahmadi-Roshan y otros científicos y académicos iraníes muertos en atentados que Teherán atribuye a agentes israelíes y estadounidenses. Ahora, la situación específica de este científico, Moisés, en medio de este contexto de tantas amenazas y de probable agresión contra Irán, ¿cómo viene a complicar este asunto? ¿Qué matices le da a la situación? Bueno, ante todo, buenas noches a la vasta audiencia de la mesa y a mis colegas del panel. Y esto es una secuencia de complicaciones. Este es un conflicto que cada vez más se enerva, se complica debido a las posiciones diametralmente opuestas de las partes. No hay canales yo no veo canales de comunicación cuando hay un conflicto y existe una vía, aunque sea indirecta, de negociación, de posible entendimiento, pues se puede evitar que las cosas lleguen a más.
pero aquí las posiciones están ubicadas la una de la otra a 180 grados. La muerte de los científicos iraníes en realidad, en rigor de verdad, no es nueva. Este es el cuarto científico iraní que es asesinado de la misma forma, y es bueno significar esto, en su país, por desconocidos que viajan en motocicleta y utilizan bombas tipo Lapa que pegan a las puertas o a las partes del vehículo en los que se transportan estas personas y los liquidan. Esto me parece que sería conveniente concatenar estos hechos, que no son aislados ni mucho menos obviamente, con el reciente anuncio de las autoridades iraníes, en el sentido de que habían capturado a los miembros de un grupo que conformaban una red de inteligencia de Estados Unidos en Irán. También capturaron a un ciudadano de origen iraní que había efectuado tareas como militar de las fuerzas norteamericanas en Afganistán y que tenía la misión, según el anuncio, de infiltrarse en instituciones militares iraníes. Recordemos también que hace pocas semanas atrás hubo una explosión de origen misterioso en un arsenal iraní en la que murió un general de los guardianes de la revolución. Este es el aspecto clandestino de esta guerra tibia, vamos a decir, porque no es fría, no se trata de una guerra verbal de declaraciones, ni se trata del estallido de combates, como hemos enunciado aquí en esta propia mesa. Pero tiene una vertiente terrorista, obviamente, estas agresiones, este cerco. De lo que se trata es de minar no solamente al programa nuclear iraní, que Teherán asegura que tiene fines pacíficos. De lo que se trata es de minar a la élite científica de ese país, que quiere llevar adelante de manera autárquica, es decir, por sus propios medios, con su propia tecnología y sin depender de nadie. Con muy buen tino, de paso se ha dicho, porque la vida ha demostrado que cuando tú dependes del exterior no eres absolutamente independiente, estás siempre sujeto a los avatares del país que te apoya. Pues te decía que esta es una situación que forma parte de este conflicto que está en pleno desarrollo, con una fuerte tendencia a la complicación y al agravamiento. Hasta ahora, por lo menos el año nuevo, no nos lo echaron a perder. Recordemos que una sola bomba atómica es capaz de desgraciarle el día a la humanidad entera. Pero la tendencia es al agravamiento de la tensión. Hay un mensaje que las autoridades iraníes, yo ayer estaba editando un despacho mientras trabajaba en Prensa Latina, en el cual las autoridades iraníes de peso, parlamentarios y demás, dijeron que el presidente norteamericano, Barack Hussein Obama, le había hecho llegar a Teherán una misiva por lo menos 3 vías distintas. Esto demuestra que no hay canales. Claro. En el sentido de que, bueno, hay cierto interés en conversar para minorar la tensión, pero en la práctica, en el Golfo Pérsico y rumbo al Estrecho de Hormuz, que de paso se ha dicho, para que quede claro, está dentro de las aguas jurisdiccionales iraníes y territoriales, que son 200 millas, es bueno tenerlo en cuenta, va una importante fuerza militar, conformada por 2 portaaviones, si no recuerdo mal, uno de ellos el más moderno que tiene la Armada Británica, siempre la pérfida avión siguiendo los dictados de Washington, varios buques de escolta, acantonaron 15.000 soldados en Kuwait fronterizo con Irak, que es un discípulo que le ha salido díscolo a los Estados Unidos, según algunos indicios que se están recopilando. Sí, eso podemos hablar más adelante. Que es muy interesante. Pero bueno, quiero exponer la situación en términos generales para que los oyentes de la mesa, siempre tan interesados en estas cuestiones, pues tengan una visión panorámica de cuál es la situación. La situación es crítica, tiende a complicarse, no veo intención verdadera de la parte agresora en este caso, que son los Estados Unidos. No lo digo por antinorteamericanismo a ultranza, sino en términos objetivos. Que hace la quinta flota de Estados Unidos en el Golfo Pérsico no es ningún misterio, está asegurando los intereses norteamericanos en la zona. Ahora, a mí me llama la atención cómo, por ejemplo, en el caso de ese soldado de origen iraní
que fue arrestado por las autoridades, o sea, del país persa, pero que había trabajado, ¿no? Había prestado servicio en el ejército sí, de Estados Unidos. Hubo toda una ofensiva mediática desde Occidente, bueno, mostrando el caso como toda una injusticia, el tema por parte del gobierno de Irán, pero sin embargo nadie ha condenado este hecho, donde hay pruebas evidentes que fue realizado en israelí del Mossad, que se especializa en este tipo de operaciones. Pero en todo este contexto, y hacía mi enumeración y le pasaba por alto desafortunadamente el hecho del avión espía norteamericano hecho bajar, descendido, obligado a aterrizar por los iraníes con sus propios medios, lo que demuestra que hay un importante desarrollo tecnológico en ese país. Y en este contexto, la nota humorística. Ayer las autoridades iraníes anunciaron que van a fabricar réplicas de juguete del dron, como se llaman estos aviones, y que piensan perspectivamente que van a enviar uno de estos juguetes como regalo a la Casa Blanca, porque la Casa Blanca pidió que devolvieran el dron, y con esa sutileza que pueden tener las culturas orientales, dice que le van a devolver una réplica de juguete y que piensan sacar a subasta el dron. Esta es la situación militar concreta en la zona, y esto explica una hipótesis que mencioné en nuestra última conversación y quisiera traer a colación, y es el surgimiento tácito de un nuevo polo, de países preocupados y angustiados, más que preocupados, por la creciente, diría yo, agresividad de las potencias occidentales. Vamos a dejar descansar un momento, a reposar un momento esta hipótesis, que aún lo es, le falta estudio para convertirse en tesis, y vamos a pasar a un hecho que se vincula de alguna forma con toda esta situación de la agresividad contra la República Islámica, y es la mini crisis surgida por las alegaciones sin fundamento hasta el momento contra la cónsul venezolana en Miami. En ese sentido, yo recuerdo cuando el presidente Manidella, bueno, visitó recientemente Venezuela, la presentación que le hizo, ¿no? El recibimiento del presidente Chávez, decía, bueno, ni Venezuela ni Irán han invadido ningún otro país, no han agredido ningún país fuera de su frontera, ¿no? Y entonces recordaba también, bueno, por el caso este que usted va a explicar, que algunas centrales nucleares iraníes fueron hace unos meses atacadas por un virus informático. O sea, al final, que me parece que le daría respuesta a lo que usted va a hablar, quién es el que realmente invade, quién es el que agrede, ¿no? Mira, esto es una zona muy difusa. Si un diplomático le pregunta a un ciudadano de un país, en una conversación personal, ¿y qué piensa usted de el color del helado de fresa? Ya eso es inteligencia. Que el ciudadano dice, no, el color de fresa, el helado de fresa nuestro es un poco más rojo, porque las frutas de tal provincia tienen más azúcares. Ya eso es una información que esa persona está recabando. De todas formas, ni siquiera este es el caso de la cónsul venezolana, porque además sería absurdo pensar que un funcionario ya con ese cargo, cónsul, va a desempeñar esta tarea. Yo no estoy diciendo que no haya países, sobre todo potencias, que utilizan a sus funcionarios en tareas de inteligencia, pero no arriesgan a los funcionarios de cierto nivel porque pueden crear un incidente. Esta es la situación en general, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, por supuesto. No, quizás para dar un poco más de detalle a los amigos televidentes, se trata de el escándalo que surgió a raíz de un documental que fue presentado por Univisión. Una televisora. Sí, que bueno, un documental que no aportaba ningún dato, ninguna prueba concisa, y que bueno, fue tomado en cuenta por el gobierno de Estados Unidos para expulsar a la cónsul de Venezuela en Miami, acusada de planear un ataque cibernético, nada más y nada menos cibernético, contra las centrales nucleares de Estados Unidos. Pero por otra parte están el tema de las sanciones, y hemos hablado mucho aquí de todas las sanciones unilaterales que se han aprobado tanto en la Unión Europea, que se tratan de aprobar en la Unión Europea y que fueron aprobadas por Estados Unidos, pero ya han dado otro paso, ya han ido a las presiones extraterritoriales, ¿no es cierto? Así mismo es. Sí, buenas noches, Oliver, y bueno, buenas noches al público en general. Oliver, es bueno siempre hablar del tema de las sanciones, incluso como no un tema nuevo, sino siempre recordar que las sanciones en Irán aparecieron desde el año 2007.
Recordar también que el tema de las sanciones a Irán siempre estuvo previsto en la agenda primero norteamericana y en segundo momento posterior occidental en general, por lo que Irán representa desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista geopolítico, a partir incluso de las propias condiciones económicas que ha alcanzado, por lo que también en cuanto al desarrollo militar y desde el punto de vista de su propia industria militar ha alcanzado. Entonces estas sanciones, este programa de sanciones no es nuevo, estas son otras que se suman a las que ya se habían venido tomando. Recordar también, si fuera posible, y que es de hecho muy prudente hacerlo, que estuvieron contempladas incluso desde aquel año 1996 en que saliera aquel escrito de asesores del establishment político norteamericano. Recordemos a Richard Perle, a Paul Wolfowitz, nombres que hemos manejado aquí, que planteaban también lograr la implosión interna, o sea, a partir de un sistema de presiones económicas que condicionaran una situación social determinada y que llevaran también a contradicciones internas. Estamos hablando tan temprano como el año 1996. Entonces estas sanciones que se han venido tomando, por supuesto, que de alguna manera... Cuando aún no se hablaba de guerra contra el terrorismo... Exactamente. Por lo menos públicamente. Al menos públicamente. Pero bueno, siempre ha sido visto como una amenaza a la seguridad norteamericana y bueno, también de sus aliados. Entonces, esta política de sanciones, por supuesto que ha tenido un efecto a la altura del año en que se están aplicando o se quieren aplicar estas nuevas. Año 2012 han tenido su efecto, por supuesto, en Irán, asociadas también, por supuesto, a la crisis económica mundial existente y que no solo afecta a Irán, sino también al resto del mundo. ¿Dónde se han puesto de manifiesto esos efectos? Bueno, en determinados acuerdos mercantiles entre Irán y otros países que se han visto afectados, en los volúmenes de comercio. Sin embargo, esto no ha afectado, como ya les había dicho, el hecho de que Irán sea hoy uno de los países que desde el punto de vista regional tiende, ¿no?, a ser potencia. Bueno, de hecho, Irán, a pesar de todas esas sanciones que obviamente lastran la economía, el gobierno de Irán indiscutiblemente le ha dado un nivel de vida, o sea, bastante importante, o sea, considerable a su pueblo, y uno supone, bueno, en caso de no existir esa sanción, ese país con esa riqueza y con esas potencialidades, ¿hasta dónde podría llegar? Yo creo que hubiera logrado mucho antes consolidarse como una potencia regional, ¿no?, que es el gran temor, ¿no? Eso también es uno de los elementos que distingue a Irán en su entorno regional. Ahora, estas nuevas sanciones, que tú has enfatizado muy bien, sanciones unilaterales, provenientes de Estados Unidos y bueno, más recientemente desde la Unión Europea, más de 27 sanciones que se pretenden imponer. ¿Hacia dónde van dirigidas? En primer lugar, están tratando de imponer sanciones a través del embargo a las importaciones de petróleo iraní. Y también están tratando de atacar el sistema financiero iraní, tratando de incidir en el Banco Central iraní. Entonces, estos dos elementos solo van a afectar a Irán o afectan también terceros países. Yo pienso que lo más ilustrativo aquí sería ver el volumen de intercambio que hay, no solo entre países europeos, sino también de otros polos de poder mundial con respecto a Irán. Miremos la cifra. Primero, tener claro que Irán ofrece un porcentaje importante de petróleo al mundo. Esto al margen de hablar, que también sería otro arista de todo lo que pasa por el estrecho de Hormuz, que esto ya que sería otro caliente, una otro tema, otra lista, otro análisis. Pero bueno, desde el punto de vista del intercambio que hay entre Irán y el resto del mundo, observa. Primero, Japón. Japón es de los mayores, si no el más, compradores de Irán, que más o menos diariamente compra 519.518 barriles al día a Irán. Tenemos también el caso de China, que más o menos la cifra diaria es de 484.093 barriles diarios. Estamos hablando de que Irán es el segundo proveedor desde hace más de una década de China. O sea, estas sanciones también afectarían a China. Pero tenemos a Rusia. Fíjense que estamos hablando de polos importantes de poder mundial. Y en el caso de Rusia hay importantes acuerdos incluso de cooperación que se han hecho entre la Gazprom y entre la Compañía Nacional Iraní de Petróleo. Entonces serían acuerdos con importantes cifras detrás
que se verían comprometidos con estas sanciones. Pero porque las inversiones rusas en Irán al final lo que extraen es petróleo iraní. Exacto. Que se verían afectados a la Junta, por supuesto. No, pero que además no solo se limiten al hecho de la compra, sino también a la cooperación en materia de petróleo y de gas. Pero por mencionarte otros, tenemos la India, pero también está Francia, donde incluso la Total ha dicho, esta compañía francesa ha dicho que al margen de lo que acuerden las sanciones norteamericanas, que recordemos esas sanciones se aplicarían dentro de 6 meses, ellos seguirían en comercio con los iraníes. Entonces estamos yendo también a determinadas contradicciones, no solo entre los polos de poder mundial, no entre los polos de poder mundial, sino entre esas compañías, sino también habría que ver hacia lo interno europeo qué pasaría. Tenemos el caso de España, donde solo en el año 2010 Irán fue el primer suministrador de petróleo a España. Entonces, ¿cómo? Creo que la reunión es el día 23 de enero, si mal no recuerdo. Habría que ver ahí cómo se van a dar las contradicciones y si realmente ese poder económico que sustenta tanto estas contradicciones, habrían que ver cómo se manifiesta. Y bueno, hay otros países que te pudiera mencionar también que de alguna manera se van a ver afectados por estas sanciones. Dentro de la propia Europa, Grecia, o sea, Grecia y España, dos países que tienen una situación fiscal. Mira, es importante, es bueno que haya señalado el tema griego, porque Grecia tiene digamos que goza de determinadas prerrogativas a la hora de la compra del petróleo iraní, es uno de los más favorecidos en este sentido, sobre todo con la marcada situación económica que tiene, y va a ser de los más afectados. Pero está Malasia, está Indonesia, está Pakistán, está Corea del Sur y también está Turquía. Bueno, Miguel, yo creo que sería bueno recordar en el sentido que muchas delegaciones de políticos, o sea, de funcionarios norteamericanos han viajado a China, a Corea del Sur, precisamente para presionar a esos gobiernos para que se unan a las sanciones. De eso te hablaba cuando te preguntaba, bueno, se está desbordando, están ya influyendo en terceros países, ¿no es cierto? Por supuesto, de hecho, si uno sigue en estos días el trasiego de diplomáticos norteamericanos por el área, se da cuenta de esto. Estas sanciones, de manera general, que es lo que he tratado de ilustrar aquí, van más allá de las fronteras, no solo regionales, van más allá de determinados intereses incluso regionales, sino que afectan notablemente a polos de interés mundial. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, pero además son sanciones que van aparejadas a otras amenazas que hemos hablado incluso aquí en la mesa en estos días, que es la posibilidad de intervención directa en países, no solo Irán, sino también en países árabes, como puede ser Siria, y lo que eso repercutiría en esas economías. Entonces, en función de esto, por supuesto que ya se están dando las primeras contradicciones, que no todas salen a la luz, evidentemente, pero que de alguna manera ya se están dando esos primeros contactos, esos iniciales contactos previos incluso a esta reunión europea del día 23. Ahora, Turquía, mencionabas Turquía, que es un caso muy interesante porque es miembro de la OTAN, incluso un gran aliado de Europa, al punto que, bueno, quiere ser miembro de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Sin embargo, dijo que no se iba a unir a estas sanciones unilaterales. ¿Cómo se explica un poco esta decisión del gobierno turco? Es interesante que menciones el caso de Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía en los últimos años hemos visto que ha venido reorientando su política exterior. Al menos hay muchos analistas que coinciden precisamente en esta reorientación de la política exterior turca. Una política exterior bastante independiente con respecto a los intereses nacionales y que también tienen que ver un poco con el cómo se ve Turquía en ese entorno regional. Y vamos a ver qué cosa es Turquía hoy. Creo que tengamos tiempo para hablar de este tema. Mira, Turquía tiene 75 millones de habitantes. Estamos hablando de un país, de un estado que tiene un espacio considerable, que tiene no solo una posición importante en la región medio oriental, sino que abarca también, aunque sea una parte más o menos el 10% en Europa. Ya tú mencionabas que es una parte importante también de la Alianza del Atlántico Norte, pero además tiene una economía clasificada más o menos en el lugar 17 a nivel mundial. O sea que estamos hablando de una economía que incluso a pesar de los embates de la crisis económica se mantiene con bastante solidez, pero además una economía que a pesar precisamente de los números rojos que existen en la región europea y también, ¿por qué no?, en algunos países de la región medio oriental y en medio incluso de la tensa situación regional existente, Turquía parece que va a seguir también creciendo. Geoestratégicamente es fundamental, podemos ver el mapa.
Sé que incluso de todos los puntos bien calientes hoy y de mucho interés de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Mira, incluso Siria, Irak, Irán. Está cerca de todos. Está tratando de alguna manera estar presente como conciliador, como mediador en todo. Por ejemplo, e incluso más allá de eso, por solo mencionar, Israel es uno de los principales proveedores militares de Turquía. Sin embargo, Turquía se ha brindado también para conciliar en el conflicto israelo-palestino, en su momento, en la situación siria. Abogado por el Estado palestino, exacto. Abogado por el tema palestino, pero también ha sido muy conciliador, ha sido bastante conciliador y prudente en el tema del desarrollo nuclear con fines pacíficos en Irán. O sea que Turquía ha mantenido una política exterior consecuente en este sentido con los temas regionales. Pero es importante también cuando veíamos el mapa, Oliver, que si bien Turquía no es productora de petróleo y gas hasta ahora, sí es importante que es el cruce obligado de oleoductos y gasoductos en el área. Y eso también lo convierte... Ahí tenemos otro mapa, son los gasoductos y oleoductos que vienen desde el centro de Asia, ¿no? Hacia Europa. Exacto, y pasan por ahí. Es el cruce obligado ahí en Turquía. El Mar Caspio, que tiene mucho petróleo también. En este momento en que hay un reacomodo geopolítico, no solo de intereses, sino un reacomodo también geopolítico de poderes regionales, donde algunos de estos poderes, y nunca olvidemos al antiguo Imperio Otomano, claro, de la cual, bueno, ha devenido Turquía, en este sentido también, tener en cuenta que Turquía también está moldándose a esa nueva correlación de fuerzas que se está dando en el área, que nosotros no podemos todavía decir que está acabada, ni mucho menos, porque todos estos procesos todavía están prácticamente en gestación. Eso forma parte de la tesis de Moisés. De Moisés, exactamente, retomándola. Y en medio de todo esto, entonces, Oliver, en medio de todo este tema que veníamos hablando aquí con respecto a Irán, pues está Turquía. Entonces pienso que son elementos que hay que tenerlo en cuenta, e incluso otro más para el análisis, y es que si bien es un estado laico, recordemos que tiene un gran porcentaje de su población que es musulmana. Entonces, en todo este entorno, Turquía representa hoy un actor de interés, no solo para los problemas del mundo árabe, sino que también es un actor de interés para los intereses norteamericanos, por lo que significa Ankara desde el punto de vista de posicionamiento, por ejemplo, en este tema del escudo antimisiles en Europa, por lo que significa Ankara, por lo que significa incluso Ankara desde el punto de vista del posicionamiento de las fuerzas militares norteamericanas en la región. Por lo tanto, como estamos viendo, es una pieza más en todo este entramado geopolítico que estamos viviendo en el área. Bueno, hemos hablado ahora con Guillermo de las sanciones, hemos hablado también de esa guerra encubierta con matices fuertes terroristas, ¿no es verdad, Moisés? Pero hay otro frente que se abre y es la posible agresión militar, de la cual tanto se habla. Yo les propongo ver el siguiente reportaje sobre este tema para estar de regreso y seguir nuestro análisis. El canciller de Rusia aseguró que las sanciones unilaterales aplicadas por Occidente en contra de Irán, lejos de evitar proliferación de armas nucleares, busca estrangular la economía de ese país. Lavrov también citó el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica del año pasado sobre este tema. Estados Unidos y sus aliados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantienen severas sanciones contra Irán por su programa nuclear que desarrolla con fines pacíficos. El diplomático ofreció la mediación de Rusia en las negociaciones sobre ese programa iraní. Las sanciones unilaterales adicionales que adoptadas por las potencias occidentales y otros estados contra Irán no están motivadas por el interés de evitar la proliferación de las armas nucleares, sino que buscan estrangular la economía iraní con un serio objetivo, que es el de influir en la población para causar descontento. Estados Unidos presiona también a Corea del Sur para que baje sus compras de crudo a Irán. El Departamento de Estado de Estados Unidos busca el apoyo de Corea del Sur para poder aislar a Irán. Incluso es Estados Unidos quien lidera una campaña de sanciones contra Irán por su programa nuclear, mientras Corea del Sur mantiene una alta dependencia del crudo iraní. De hacer efectiva esta medida de reducción, los surcoreanos dejarían de percibir el 10% del total de crudo que consume, que viene de Irán. Bueno, eran parte de las noticias que estábamos comentando, digamos, parte de estas presiones de los funcionarios norteamericanos que han ido a Asia, han ido a China, han ido a Corea del Sur a presionar a que estos países se unan a estas sanciones, y también, bueno,
las declaraciones del canciller ruso, mostrando la postura del gobierno ruso que está muy en sintonía con lo que estamos diciendo ahora aquí. Ahora, hay unas declaraciones de un exfuncionario del Mossad israelí, no cualquier funcionario, estamos hablando del que era el número 2 en algún momento de la inteligencia iraní, donde dice que sí, que es muy probable que se está planteando la opción militar. Ahora, ¿qué posibilidades reales le ves tú? Porque para algunas personas es algo muy descabellado por las consecuencias que traería. Sin embargo, estamos viendo movimientos militares importantes en el área. Oliver, siempre es difícil establecer escenarios, y sobre todo escenarios de este tipo en la región medio oriental. Es una región muy volátil, y sobre todo cuando vemos que las tensiones rozan casi en la posibilidad de un ataque. Hace poco, por ejemplo, nosotros estábamos viendo cómo la posibilidad real de cerrar el estrecho de Hormuz planteada desde Irán nos llevó casi que al borde de cualquier acción bélica en ese estrecho además por donde pasan no solo navíos iraníes, sino norteamericanos, británicos, porque recordemos que por el estrecho de Hormuz, y llamo la atención sobre todo en la estrecha franja, la estrecha franja, que esto significa desde el punto de vista geográfico, es muy fácil bloquearla. Se dice que pasa más o menos el 40% del petróleo, del comercio del petróleo de la región. Entonces, cuando tú me preguntas esto, ¿qué posibilidades? Mira, hay todas las posibilidades para que haya un conflicto bélico, y están todas las posibilidades para un conflicto bélico, como también están todas las posibilidades para que se solucione que no exista un conflicto bélico. Sin embargo, todo depende también de la voluntad real de que esto ocurra, y por supuesto de los intereses y de cuánto se pierde. Me explico, mira, en el caso chino y en el caso ruso, Irán es uno de los primeros cinturones desde el punto de vista geopolítico para un ataque, por ejemplo, a Rusia. Y si nosotros venimos observando, no solo desde estas declaraciones últimas de Vladimir Putin, en donde él está diciendo incluso que el mundo está cambiando, donde está diciendo que los intereses geopolíticos incluso están primando en esas posiciones exteriores de los países, donde llama constantemente la atención a que no es a través de este nuevo esquema que prácticamente está moldado ya en Naciones Unidas que se debe intervenir en los países, sino que está llamando desde febrero del año 2007, cuando tuvo lugar en Múnich una conferencia de seguridad, él estaba alertando ya sobre la posibilidad de que había una nueva situación creada con respecto a los países del Medio Oriente, porque recordemos, año 2007 ya había ocurrido Afganistán, ya había ocurrido Irak, pero también estaban las actas de sanciones, el acta de responsabilidad siria, las sanciones aquellas, para minar también la situación interna. El conflicto israelí-palestino latente desde hace décadas. En su pleno apogeo, además, recordemos que un poquito después fue lo de la operación Plomo Fundido, pero además de eso, comenzaban las sanciones a Irán. O sea, desde el año 2007 ya Putin venía alertando, pero venía alertando también por la cercanía que esto representa desde el punto de vista de seguridad de fronteras rusas. Lo mismo ocurre un poco más allá, pero también va dirigido, ¿por qué no?, al tema chino. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que significaría una escalada militar en la región. ¿Qué pasaría con los estados del Golfo? ¿Qué pasaría con un choque bélico en Irán con los estados del Golfo? Estados de recientes, más o menos 50, 60 años en historia, para los historiadores no es nada. Y estamos hablando de Emiratos que han logrado tener una buena situación económica más o menos en este tiempo. Significaría entonces 50, 60 años de retraso histórico para estas sociedades. Pero además de eso, ¿qué significaría para los norteamericanos? ¿Qué significaría para Estados Unidos un conflicto bélico hoy? ¿Cuántas tropas acantonadas no hay en la región? Significaría un golpe inmediato, fácil. Serían fuerzas concentradas desde el punto de vista militar. ¿Cuántas bases navales militares no tiene Estados en toda la región del Golfo Pérsico? Y cuando usted pone un mapa, por ejemplo, es una pena que quizás no lo tengamos acá hoy, pero si usted ve el rango de acción que llegan a tener, por ejemplo, los Shahab, estos misiles iraníes de gran impacto, de gran fiabilidad, de acuerdo con lo que las fuentes militares dicen, cuando usted ve, por solo citar uno, el Shahab 3, el rango de acción, eso va más allá de las fronteras regionales inmediatas, bueno, por no decir de mediano y largo alcance. O sea que cualquier punto sería
estarían en la mira también desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad iraníes. Pero además estamos hablando de una respuesta militar desde Irán que no sería la respuesta de un país con escaso desarrollo, todo lo contrario. Irán cuenta desde el punto de vista militar de un desarrollo importante, que por supuesto ahí es donde está la preocupación de los norteamericanos, pero también de los israelíes. Y quiero dejar Israel precisamente para el final del análisis, porque yo no sé si recordamos que la semana pasada, incluso en las reflexiones que el comandante hiciera, llamaba sobre la posibilidad inminente de una guerra. Recuerdo incluso que se hablaba de un político, un consejero ruso, era una fuente rusa que estaba diciendo la posibilidad de una guerra inminente en el Medio Oriente. Incluso se hablaba de una guerra con calendario. Y los rusos tienen muy buena inteligencia. Exacto, con calendario fijo ya, que estaba ya prácticamente, y que desde Israel incluso se está pidiendo por lo que significa Irán para la seguridad israelí. Pero ya los israelíes, casualmente, en medio de esta tensión, de ese momento que se gestó la semana pasada, estamos hablando de tan solo 7, 8 días, estaba previsto que israelíes y norteamericanos llevasen adelante un ejercicio, una maniobra militar parecida a la que tuvieron a finales del año 2009 en esta misma región, y ha sido postergada. Por supuesto que los israelíes y los norteamericanos han dicho que es por un tema de presupuesto, que ha sido por otras cuestiones no asociadas a esto, pero que sí quizás por su interés de calmar las tensiones en estos momentos. De lo que sí se trata, discúlpame, es que hay fuentes israelíes que están llamando la atención sobre cómo, a partir de la situación interna que tiene hoy Israel, serían ellos capaces de tolerar en el sentido de soportar un ataque desde Irán, porque Irán tiene que responder. Y en este sentido, recordemos que los israelíes, nunca han tenido una guerra en su territorio, y que la que mínimamente tuvieron cercana, y que fue en el año 2006, siempre me gusta enfatizarlo, en el sur, con Hezbollah, recordemos que todavía hoy le duele a los israelíes sus efectos, porque fue la primera derrota que han tenido real, efectiva, concreta, en estas nuevas condiciones de reacomodo regional. Entonces, están llamando mucho a eso, a la atención. Si hoy incluso tú abres el periódico Haaretz u otros existentes en Israel, una de las cosas que está diciendo hoy Ehud Barak es precisamente esto, que él ve lejana la posibilidad. Entonces ellos se dicen y se desdicen. Lo mismo dicen los israelíes, que ya están próximos a la guerra y están tratando de ser apadrinados en el intento por los norteamericanos, que sí pienso que esto es lo peligroso. Están llevando a la administración norteamericana a un ataque a Irán. Hay otras tesis, otros razonamientos que se han hecho aquí en la mesa redonda con respecto a eso, porque en un primer momento parecería que, bueno, ya creo que lo decía el canciller ruso, se intenta estrangular desde el punto de vista económico a Irán para que haya una implosión, ¿no? Pero, bueno, ¿y hasta qué punto Irán estaría dispuesto a aguantar sanciones internacionales cuando vea que, como se dice en Cuba, se le está apretando el zapato? Es capaz de reaccionar también, y por ahí podría venir también una agresión. Bueno, eso lo vimos recientemente. Creo que Moisés también al inicio de alguna manera se refirió, lo mencionó, y es el tema de que es el tema de los asesinatos a los científicos, que no es el primero, no es el segundo, muy implicados con Israel. Es el tema también de estas sanciones que sí están teniendo un efecto, ya lo veíamos ahorita, sobre la economía, sobre el comercio iraní, en un contexto además internacional difícil desde el punto de vista económico. Pero además ya vimos que Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz con las posibles consecuencias que eso tendría. Entonces, para cerrar quizás esta parte de tu pregunta, estamos al borde de una posibilidad real de conflagración en esa región del mundo, pero también tenemos y cuenta la comunidad internacional con todos los elementos para tratar de evitarla. Bueno, esto se parece, Moisés, como todo en política, como todos los conflictos políticos, a un gran juego de ajedrez donde todos los días o todas las semanas se empiezan a mover fichas. De hecho, hay un libro de Brzezinski, el que fue consejero de Carter, que tiene un nombre parecido, el gran tablero de ajedrez mundial, algo así, que habla de Irán. Ahora, en este tablero de ajedrez, ¿qué usted cree que está pasando? ¿Un reacomodo de fuerza o el surgimiento de nuevas potencias o de un nuevo orden mundial?
la aspiración de un nuevo orden internacional, político y económico, es antigua ya, no es noticia. Quisiera puntualizar algo. Las sanciones contra Irán comenzaron en 1979, con el congelamiento de los fondos iraníes en los bancos norteamericanos, que aún no han sido descongelados, y es una suma sustantiva, que hubiera sido muy importante que la naciente República Islámica... Pero a Chad sí le dieron dinero cuando... No, además del que se robó y del que tenía guardado ahí. Pero en fin, él y Faradiva y toda aquella claque de parásitos. Creo que el hijo aún vive en Estados Unidos, ¿no? En realidad no es mi círculo de amistades, no estoy al tanto. Bueno, sí, sí vive en Estados Unidos, el hijo. Quería hacer esta puntualización. Y con respecto a Irán se habla de petróleo, pero también es gas. E Irán en estos últimos años ha ido concluyendo un grupo de acuerdos con varios países próximos, entre ellos la India, que por cierto fue uno de los pocos medios que hubo de conciliación entre la India y Pakistán, porque el gasoducto tenía que pasar por Pakistán, y esto atenuó las tensiones entre Islamabad y Nueva Delhi. Ahora bien, yo no quisiera darle la categoría de tesis a esto que estoy exponiendo, sino de hipótesis, hasta poder proclamar el LQQD. Pero hay una realidad. Rusia está muy preocupada por el escudo antimisiles. Preocupadísima, tanto que activó un importante sistema de radares, porque no duda que de un modo pacífico, vamos a decirlo de alguna forma, Estados Unidos y las potencias occidentales traten de subvertir el orden en ese país, en ese inmenso país que es en el que hay enormes recursos naturales necesarios para la industria de las potencias occidentales, que están estancadas y presas a su vez de su propio monstruo, como el doctor Frankenstein, que es la economía de casino, que es la que ha sido la causante de toda esta crisis financiera y económica. China tiene problemas con Estados Unidos, básicamente con Estados Unidos, por las presiones fiduciarias para que revalúe el renminbi, creo que es la moneda de los chinos. Y además hay preocupación norteamericana por el pujante desarrollo chino. Son miles de millones de habitantes produciendo en un territorio vasto e inmenso, con una creatividad de la que han hecho gala a lo largo de los siglos, que preocupa a Occidente. No olvidemos aquella consigna de la amenaza amarilla en su momento. Irán es el sujeto de toda esta situación, y hay todo un grupo de países, en este caso lo puedo ejemplificar con la visita del presidente Mahmoud Ahmadinejad a América Latina. Es cierto que Irán es víctima en cierta medida de un aislamiento regional por la agrupación de fuerzas en torno a los Estados Unidos, porque los países del Golfo no lo hacen por simpatía ideológica, sino porque los fondos de los ingresos por el petróleo en su mayoría están invertidos en los Estados Unidos, y estos países aspiran, pienso yo, en un futuro, cuando los depósitos de energía fósil disminuyan sustantivamente, a vivir de esas inversiones que tienen en los Estados Unidos y las potencias occidentales, porque no tienen nada más, no hay planes de desarrollo importantes que permitan seguir viviendo estas poblaciones. La doctora Bruck lo decía, que van a hacer estos países cuando terminen los depósitos de energía fósil. Países latinoamericanos con matices, que están preocupados por la creciente agresividad norteamericana, que está, como ejemplifican los casos, sobre todo de Irak y de Libia, y en menor grado de Afganistán, desarrollando una cruzada, y lo digo intencionadamente, la palabra cruzada viene de cruz, una cruzada para adueñarse de los recursos naturales de estos países. En el caso de Libia no pudo ser más palmario. Y también hay un antecedente ya de lo que ha sido, por ejemplo, con Afganistán, con Irak, con la propia Libia, y eso de alguna manera también repercute en esos intereses regionales de esos países. Se han sentado precedentes muy negativos. Exacto. Y si bien es cierto que tal vez a Rusia no le interese mucho la hipótesis, la posibilidad de un Irán con la bomba nuclear, que Irán dice que no,
porque ahora ya resulta que no es la fabricación de la bomba, que hemos visto aquí que no es coser y cantar, ni mucho menos, sino de que tiene una vertiente militar, es decir, ya están dejando entrever que pueden ser proyectiles de artillería de uranio empobrecido. Lo que no quieren en la realidad es que Irán disponga de su plan, de su programa de energía nuclear. Pero volviendo a tu pregunta, este posible polo no es necesariamente, hasta donde yo lo veo hoy, una nueva organización al estilo Movimiento de Países No Alineados o del Grupo de los 77 o de la reciente CELAC. No, es un proceso por simpatía y comunidad de intereses y preocupaciones y temores o aprensiones, como se le quiera decir, ante la creciente agresividad de estos países que en alguna forma son parasitarios de los países subdesarrollados, productores de materias primas que estos países necesitan para mantener su modo de vida y que cada vez les es menos posible hacerlo. Entonces, hay esta agrupación, repito, Rusia tiene sus inquietudes, las tiene China, Irán está amenazado de una agresión militar. Irán son 1.700.000 kilómetros cuadrados de territorio, muy próximos a las ex repúblicas soviéticas orientales. Moscú no quiere en modo alguno un gobierno, no ya ni siquiera como el del Shah, que no sería como el del Shah, porque el Shah se preocupaba por la existencia de la Unión Soviética y el influjo que podía ejercer, sino un gobierno totalmente plegado a los Estados Unidos como el que existe hoy en Libia. Y esto está dando paso a esta agrupación de países que podrían sintonizar y actuar de consumo, aunque no necesariamente fuera un movimiento con estatuto, etcétera, etcétera, pero sí agrupados ante la eventualidad de que el mundo este mundo unipolar se transforme en un coto de caza privado de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos. Estamos hablando de un país, o sea, de Irán, que ha tenido una serie de iniciativas, no se han concretado, pero una serie de iniciativas bastante perjudiciales para Estados Unidos. Recordemos que Irán habló de algún momento de crear una bolsa petrolera en euros, desplomaría el poder del dólar sobre el petróleo. Habló también de crear junto a Rusia precisamente una especie de OPEP del gas, o sea, iniciativas que la llevan adelante. Lo que te acabo de decir, países que por intereses comunes se van a gravitar y van a convertirse en una constelación de una forma u otra que va a ponerle cara a estas crecientes apetencias de ocupación y de expansión de las potencias occidentales. Repito, es una hipótesis, requiere más investigación, más estudio para darle seriedad, la seriedad que requiere, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias tanto a la dama que hemos tenido hoy en el panel y Darmis como a Moisés por haber estado en este primer momento de la mesa redonda, un tema, repito, como dije al principio, muy recurrente en nuestro espacio y que seguiremos tratando por la dificultad que tiene y también por la importancia para los destinos políticos, económicos y sociales del mundo. De esta forma yo me despido de ustedes y pasamos, bueno, dentro de unos minutos a otros momentos de la mesa redonda.